Me llamo Ezequiel, soy alcohólico. Hola, Ezequiel. De antemano, gracias por la invitación. De verdad que sí se los agradezco profundamente y más les agradezco su presencia. Porque la verdad es un privilegio para los que estamos a veces platicando o compartiendo la tribuna poder contar con la atención de tantas personas. Yo creo que para nadie es desconocido que cuando uno anda en la francachela, en el chupe, aunque invite uno los tragos, no lo quieren uno escuchar. La verdad, aunque andes invitando por donde quiera, yo invito el pomo, pero si eres necio, tosudo, sangrón, payaso, prepotente y todo lo demás que le pasa a un alcohólico, pues no quieren andar contigo. Estoy hablando de otro grupo. Este no es el bueno. Ya se la estaban en chaleca. Sí. Entonces, con esa personalidad muy propia del alcohólico, que yo siempre tengo la razón, ¿no? Que yo soy el más fregón, que yo soy tu papá, entonces comienzas a perder la posibilidad de desarrollarte en un grupo y pasas al otro. Y ya cuando se te acaba la lana, pues te buscas otro. Y ya cuando ya no tienes lana, te buscas otro y así te vas yendo, ¿no? Poco a poco, hasta que estás en la banqueta. Y ya cuando estás en la banqueta, y si todavía te queda para los 5 pesos de alcohol, pues compras el alcohol y tú sigues siendo el jefe. Pero aún así, estando allá, hasta los teporochos te dejan, porque ya cuando no tienes alcohol, pues te abandonan y se van. Y entonces te ganas la soledad a pulmón y al final estás solo. Estas cosas que yo les platico es por el tema que hoy me toca desarrollar. Fíjense que yo no soy la excepción de por qué se llega a Alcohólicos Anónimos. Yo creo que todos llegamos precisamente por una oquedad, por un proceso de dolor, de sufrimiento, de angustia, de la desesperación que te causan las propias frustraciones, el no haberte alcanzado a realizar como ser humano, el no permitir realmente que tú mismo pudieras sentir la satisfacción de haber vivido. Y entonces entras en un proceso de autodestrucción muy normal entre nosotros. Y empiezas a chupar pensando que el chupe te va a resolver la problemática que tienes, que con eso te vas a hacer rico, que con eso te vas a hacer inteligente, que con eso vas a tener reconocimiento en la sociedad, que vas a ser potencialmente o sexualmente fuerte. Y entonces le metes duro al trago. Y al final te das cuenta, después de muchos años de estar bebiendo, que lo único que hiciste fue degradar, descomponer, desarticular lo poquito que pudiste haber hecho. Y entonces con franca soledad, con franca derrota, algunos no tan franca, tienes que venir por ayuda a Alcohólicos Anónimos. Y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, pues te encuentras con que las personas se han ido transformando, están transformadas. Y hay un grupo que tiene exactamente las mismas características que tú, pero que está en un proceso de transformación. Porque eso es lo que hace atractivo a Alcohólicos Anónimos. Y entonces en la noche en la que tú llegas, noche, mañana, tarde, a esta primera reunión de Alcohólicos Anónimos, algunos en el caso de los compañeros de 24 horas que los enchanclan y los guardan y los amarran y les ponen y les dan sus zapes, este es su proceso, este es el proceso. Hay otros que llegan más dóciles y otros que tardamos más tiempo, que aunque conozcamos muchas cosas, nos tardamos más tiempo en aceptar que tienes un serio problema. A la llegada de aquí, hay algo que hace el parteaguas pues en mi vida cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, de esa persona que me tocó escuchar. Yo anoche lo comentaba, me tocó participar, y yo les decía que hay alguien que yo cada vez que me toca participar tengo que mencionar. Esa persona que a mí me causó la mejor impresión dentro de Alcohólicos Anónimos. Era un hombre que tenía una melena china así como la Sonora Santanera, ya saben, así, un saco largo, así padrotón,
sus zapatos de tacón cubano, chaparrito, y de esas personas que ven por medio de las cejas, así, que ven así, como toro loco veía el cabezón así. Pero cuando yo llegué ahí yo había escuchado a los dos oradores anteriores en la Junta de Información, y el primero era Miguel Aguilar, le decían el hombre feliz, tenía como 90 años, su sombrerito, así su traje de cuadritos, y hablaba, le abría los brazos, le hablaba de Dios, y yo me le quedaba viendo, y yo decía, no, pues este es un sacerdote arrepentido, ¿no? Que no le dieron púlpito, y que no tiene parroquia, y no tiene iglesia, y aquí nos viene a dar la cátedra. Pero no conoces que es Alcohólicos Anónimos. Y luego vino el segundo, de estos intelectuales alcohólicos que saben mucho, que tienen mucha labia, que tienen una gran capacidad de oratoria. Y entonces él decía estrictamente, apegado al noveno paso, quiero hacer una reparación de daños. Y yo decía, ay cabrón, ¿quién es, man? ¿De cuál partido viene, cabrón? Pero llegó este tercero que les digo, el que veía así. Y ese le pegó. Mi nombre es David y soy alcohólico. ¿O no, cabrón? No, pues si eres. ¿Para qué chino le mueves? Y así están los alcohólicos cuando llegas, no saben ni qué es fuerte. Y desgraciadamente los que están acá arriba de la tribuna se agarran a su pendejo siempre. No te estoy hablando de nada, de lo que pasó. Pero al nuevo se le nota, no sé si se dan cuenta, cuando está abajo el nuevo se nota. Porque luego baja la mirada, te le quedas viendo y se hace así. No, y este es el bueno, cabrón. Y le cuadran y vas con él. Y lo tienen centrado. Yo era uno de ellos, yo estaba ahí. Pero cuando terminó esto fue en Zacatepec y regresamos a México. Él vino hablando conmigo. Y cuando bajamos del carro, me abrazó. Y me dijo, Ezequiel, no sé qué buscas, pero lo que busques yo estoy contigo. Lo que necesites yo estoy contigo. Y me dio un abrazo. Esos abrazos inolvidables, que tú dices, sí hay personas buenas. No importa su aspecto, no importa su palabra, no importa su tono, sino su sentimiento. Sí hay alcohólicos a toda mano. Y ese era uno. Me abrazó. Y ese abrazo fue precisamente lo que motivó mi presencia aquí en Alcohólicos Anónimos. Por primera vez sentí un abrazo que no era el de mi papá, que no era el de mi hermano, que no era el de mis cuates, sino era de alguien que ni siquiera sabía quién era yo, ni qué necesitaba, pero él me dio ese ingrediente que se necesitaba. ¿Cómo supo que yo necesitaba eso? ¿Quién sabe? Ese es en donde se da precisamente el milagro. En donde un defectuoso le puede hablar a otro defectuoso y lo puede comunicar perfectamente bien en la misma frecuencia y lo puede hacer entender qué es lo que necesita. Y él pudo hacer eso conmigo. Porque ya les decía yo, pues cuando llegas soberbio, payaso, prepotente, infantiloide, pueril, culé y todo lo demás, y traes una retalija de cosas, pero alguien te da amor. Y alguien te lo da desinteresadamente. Y entonces eso es lo que te hace atractivo. Esto. El ego no permitía en un momento que dijera, yo voy a ir contigo al grupo, ¿no? Yo me voy a ir a un grupo donde no me conozca nadie. Ser anónima la cosa. Y allí me voy a ir a meter. Y luego llegas y te sientas. Y todavía un poco deshonesto te pregunta el compañero que está coordinando. ¿Alguna persona que venga por primera vez a saber qué es Alcohólicos Anónimos? Yo dije, no, yo no soy. No, ni aplauso, ni que la chingada. Dice, pues estamos en familia. Y otra vez el pendejo, está uno sentado ahí. Pues estamos en... tu compañero que vienes, pásale. Puta, a la tribuna el primer día. Y yo ahora que les voy a decir que soy un mentiroso, ¿no? Que soy un deshonesto, que hasta ni siquiera quise admitir delante de todos que yo soy un alcohólico. Pero ese era realmente.
un dos caras, un doble pensamiento, ¿no? Un segundo pensamiento, un hipócrita. Ese era mi comportamiento. ¿Qué sucede pues con todas estas cosas? ¿No me regalas un poquito de agua, padrino? Sí. Sí. Esto era lo que estaba sucediendo conmigo. Un proceso de cambio. Y empecé a estar en Alcohólicos Anónimos, y quiero decirles que, grosso modo, para poder platicar e identificarnos, los primeros 3 años sentaditos. Pero a los 3 años llegaron conmigo personas a invitarme a participar en la segunda convención de Alcohólicos Anónimos. La primera se había hecho en el Hotel de la Ciudad de México. Y la primera se había hecho en el Centro Médico del Seguro Social. Y la segunda se hizo en el Hotel de la Ciudad de México, lo que es hoy el All Center. Y esto que... Gracias, ¿eh? Ay, gracias. Gracias. Y esto que sucedió, pues dio pie precisamente para poder comenzar en el servicio. En ese momento el objetivo era 8,000 personas en el famoso hotel. La primera había sido 1,000 personas. La primera convención se hizo con 1,000 personas. Lo platico como hechos históricos. La segunda se hizo de 8,000 y llegamos a 12,000. Vino la tercera convención y esa se hizo para 15,000 y se fue a 20,000. Vino la cuarta, se hizo para 20,000 y se fue como a 30,000. Y vino la quinta que se hizo en CU y esa se fue como a 50,000. Y así se fueron caminando las convenciones. Pero en ese ínter de caminar en las convenciones y andar en el comité, pues tú vas experimentando muchas cosas, y entre ellas me invitaron para ser gerente de la Oficina de Servicios Generales de la Central Mexicana. Con mucho gusto lo acepté. Y ahí estuve 4 años en los servicios. Y me toca precisamente el rompimiento de lo que estaban platicando ahorita, cuando se fractura Alcohólicos Anónimos y se hace la sección México. Había habido un gerente que había durado 16 años que se llamaba Genaro Espíndola, y yo suplía a Genaro Espíndola. Y a mí me tocó ir o agarrar la estafeta cuando estaba la bronca, su máxima expresión, cabrón. Todos contra todos, cabrón. No, pero fuertísima la bronca. Entonces era un problema muy serio, porque el alcohólico, ustedes saben, ahorita estaba yo en la reunión, hagan de cuenta esta reunión, nomás que a nivel nacional, todos contra todos. No, pero no estoy hablando mal, Lo que se ve no se juzga. Sí, de todo se hablaba menos de la unidad. Y entonces... ¿Fue polémico? No estoy, es que eso lo comentó el compañero. Gracias, porque un comentario muy bien puesto. Esto que se dio, pues se dio a nivel nacional. Y entonces eran los malos y los buenos. Pero nada más que uno no sabía si eras de los malos o si eras de los buenos. Cuando te tocaba estar de este lado, eras de los buenos. Y si estaban de aquel lado, estos eran los malos. Pero si te pasabas del otro lado, eras de los buenos y los malos eran los de este lado. No, esto normalmente se da en todos los grupos. No es la excepción. Bueno, pues cuando comenzó Alcohólicos Anónimos en Acro, ustedes saben que se hizo el primer grupo, ¿no? Allí en la escuela se hizo el primer grupo. Pero también se partió y se fueron unos para Nueva York, otros se fueron para Oklahoma y otros quedaron ahí. Y se hicieron grupos y se hicieron corrientes, también fortísimas. Los que estaban con Bill W. y los que eran de la corriente del Dr. Bob. Los que eran los de la corriente del Dr. Bob eran los recaídos. Sí. Y los de Bill eran inmaculados.
¿y desde cuándo comenzó todo esto? No, pues toda la vida ha sido igual. Toda la vida ha sido igual. ¿Y quiénes son más fregones? No, pues los de Oklahoma, no, son más chingones. Y así era, y así fue. Y los que hayan leído la historia de Alcohólicos Anónimos se darán cuenta de que las corrientes siempre existieron. Estaban los ortodoxos, estaban y entraban directamente dentro de esto. Hoy hay una corriente que se dice el libro azul, ¿no? Y que camina por ahí. Y que solamente los que han leído el libro azul son de esta corriente. Pero hay otros que se llaman los 10 de junio. Estos, solamente los que se llaman 10 de junio entran en ese carril. Y hay otros, ¿no? Los del cuarto y quinto paso. Y estos entran acá. Y los 24 horas entran del otro lado. Y los hijos de los 24 horas, que son los jóvenes, entran por el otro lado. Y entran los del Padre Ayala, que son otros, cabezón, que vinieron de Centroamérica y están aquí, cabezón. Y están otros que se llaman los perros sin dueño, ¿no? Que en lugar de tener a Bill y a Bob tienen un Doberman y tienen un Rottweiler. Joder, es un mal, está cabrón. Y luego tú te vienes y te sientas, hijo de wow, cabrón, se siente los moderados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando en esto? Fíjense que yo nunca entendí bien por qué pasaba todo esto hasta muchos años después. Y yo no le creía al padrino Pepe Ocampo cuando me dijo, después de 30 años le vas a entender al programa de Alcohólicos Anónimos. Y lo decía uno que tiene 51 años. Digo, y entonces antes no le voy a entender, ¿no? Tu cerebro no da para eso. ¿Qué? Lo traes tostado, cabrón. Está tronado ese cerebro. Entonces no voy a poder entender. No. Esto es de tiempo. El tiempo hace maravillas. Y entonces el tiempo comienza a trabajar dentro de ti. Y empiezas a darte cuenta. Yo quiero decirles que hace poquito comencé con esto. Yo ya era gerente. Ya era delegado mundial por Alcohólicos Anónimos, representaba a México, fui a una reunión a Argentina, fui a una reunión a Colombia, fui a Estados Unidos, cuando me nombraron delegado mundial allí en Toluca, vengo de regreso a la Ciudad de México, eran como 1 de la mañana, 2, ya saben, así, ¿no? Con el ego inflado, y llego con mi vieja, y mi mujer se llama Irma, estaba durmiendo, que la despierto. ¡Irma! Ay, ¿qué? ¿Sabes con quién estás hablando? No manches, cabrón. Y dice mi vieja, ¿con quién estoy hablando? Con el delegado mundial de Alcohólicos Anónimos por México. Y me dice mi vieja, ya duérmete, cabrón. Ya, déjate, está chingando. Me tienes hasta el gorro, cabrón. Puta, porque todo el día Alcohólicos Anónimos, para todos lados, Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Y nos íbamos a las 9 de la noche del viernes, cabrón, a toda la República. Que el avión, que el coche, que la chingada, que los grupos, a darle vuelta a la República Mexicana en un año. Entonces en ese tiempo había 70 delegados. Y había que ir a las 70 partes, cabrón. Todo el año. Pues yo no vivía en mi casa. Pues ya mi vieja un día me dijo, ¿qué óvole? ¿O eres delegado o te dejo? No, pues estaba la cosa ya difícil. Pero afortunadamente, bueno, pues ya saben, pasa lo que dicen las tradiciones. Fui depuesto intempestivamente. ¿Cómo se oye, verdad? Estoy a toda madre. Me corrieron de la oficina chica. No, yo no tenía por qué estar allá en la oficina. Se acabó el gerente y se acabó el delegado mundial y se acabó todo y tuve que regresar humildemente a mi grupo. Y decir qué servicio presto, pues ya no tenía que prestar ninguno porque mi grupo lo estaban cerrando. Ya se había acabado el pinche grupo, ya estaba todo. Y entonces comenzar a trabajar. Y fue cuando comencé a trabajar ya en serio en Alcohólicos Anónimos.
cuando ya no tenía charola, cuando ya no tenía reconocimiento, cuando ya no era nada. Fue en el momento en que sí comencé a trabajar. Yo era el típico gerente general de la sección o de cualquier otra que no había hecho su cuarto paso, que no había hecho su quinto paso, que no conocía el programa, que no conocía nada de esto, que daba conferencias, muchas veces las di sin saber qué estaba diciendo. O sea que hablaba con lujo de detalle de lo que nunca había entendido. No sé cuántos hay como yo, Cansen la mano. pero empecé a darle en cuenta. Por eso siempre traigo mi libro, porque en este libro empecé a entender muchas cosas que yo no entendía. En la página número 22 de este libro hay un parrafito, y este parrafito que tiene aquí es sensacional. Dice: hay una solución a tus problemas. Y esta solución yo no sabía cuál era, pero dice aquí que hay una solución. Pero como yo no puedo leer, ¿quién puede leer bien? ¿Alguien que pueda leer? ¿No lees fuerte esto? Hay una solución. No crean que no puedo leer porque no sé, porque no tengo lentes, por eso. Hay una solución. A casi ninguno de nosotros les gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Pero vimos que era efectivo en otros, y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida, tal como la habíamos estado llevando. Por consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyos problemas ya habían sido resueltos, lo único que tuvimos que hacer fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Hemos encontrado mucho del cielo y hemos sido lanzados como un cohete a la cuarta dimensión de la existencia en la que ni siquiera habíamos soñado. ¿Le entendieron esto? ¿Sí le entendieron? A ver, vamos a ir. Ahí va el tiro. Cuando yo leí esto, y ya fuimos en estas que andábamos allá, a una vez a Guadalajara. En Guadalajara había una reunión grande y llegó una preguntas y respuestas a la mesa y dijeron para Ezequiel, ¿qué es la cuarta dimensión? Ay, a un alcohólico le preguntan eso, si el alcohólico sabe todo, cabrón. ¿Por qué no sabes tú qué es la cuarta dimensión? Y yo les puedo asegurar que esto se utiliza mucho. La cuarta dimensión es algo que siempre se está mencionando, pero que pocos saben qué es. No saben qué es esto. Yo creo que aquí en este grupo sí. Pues estamos hablando de la unidad y es una herramienta espiritual. Y entonces no se sabía. Me dice, a ver, pásale. ¿Y qué paso a la tribuna? Ya sabes. Fíjense bien, compañeros. 2 puntos en el espacio y entre 2 puntos. La distancia más cerca que existe entre los 2 puntos es la línea recta. Y la línea recta es una secuencia de puntos que va de punto a punto y hacen una línea. Si de cada punto de los que hacen la línea recta desprendo una línea en forma vertical descendente, voy haciendo cada vez que vaya haciendo esta línea hasta que se haga un plano. Y cuando se hace un plano, completito, estoy hablando de una primera dimensión, es decir, de toda esta pared es una primera dimensión. Pero si a esta primera pared yo le pongo en forma yuxtapuesta otro plano, en un plano horizontal, entonces vamos a tener 2 planos y esto es segunda dimensión, es decir, se han juntado 2 planos, pero si pongo uno tercero, como si fuera la ventana, hay 3 planos. Y estos hacen una proyección que se llama proyección ortogonal. Y tú en una proyección ortogonal puedes en un momento dado dibujar, fíjate bien, un cubo en el espacio. Y si a ese cubo en el espacio le pones energía y lo haces caminar, automáticamente estamos hablando de la cuarta dimensión. ¿Me entendieron? Ni madre, cabrón. Nada. ¿Por qué? Pero si es la cuarta dimensión. Sí es la cuarta dimensión, pero no es esta.
Y hay tantas dimensiones como ustedes no se imaginan. Cuando comencé a darme cuenta de que esto era un problema para mí, no sé si para los demás, que yo ignoraba muchas cosas, me empecé a dar cuenta de que esto lo había utilizado William James y que en eso basaba sus experiencias espirituales en una cuarta dimensión. Y entonces, ¿por qué? ¿Y desde cuándo lo usan? No, desde 1800 está esa teoría. Y pasó todo 1900, el otro siglo que pasó, y estamos en este, que todavía no se sabe ni qué se trata todo esto. ¿Y por qué se desprende todo esto? Porque a veces un alcohólico no sabe que le están entregando un paquete de herramientas espirituales, las cuales no sabe enviar. Sabe que existen y sabe que están, pero no las emplea. No emplea su tolerancia, no emplea el perdón, no emplea el amor, no emplea la comprensión, no emplea nada de lo que son herramientas espirituales. No emplea la oración y la meditación. Nunca se hincha, no cambia de posición, siempre es obcecado, siempre es un enojón. Y no sabe de dónde le viene todo esto. Dice, no sabe por qué se siente enfermo. Ya sabes, aquí vienen, y es que sí soy un enfermo. Sí, pero no sabes de dónde te viene tu enfermedad. No sabes qué cosa es eso. No sabes cuántos componentes tiene la enfermedad. O en un momento el síndrome de lo que es el alcoholismo. No sabe. Y cuando no sabes, pues no sabes ni qué te pasa. Bueno, estoy hablando de mí. A mí me pasa eso. Y me empezó a pasar todo eso y me empecé a sentir muy mal. Y me sentía muy mal de todas partes. Aunque estuviera en el grupo y aunque viniera, y yo era una persona asida y apegada al grupo, pero no me identificaba plenamente con eso, porque no me identificaba conmigo mismo. Y entonces te dan las herramientas espirituales, pero no sabes cuáles son. No sabes cómo se conectan las herramientas espirituales. ¿Y qué cosa era eso entonces? ¿Qué era? La espiritualidad es la integración de un ser humano. Es la integración de un ser humano. Un ser humano tiene una serie de potenciales, pero que si están disímbolos, si están separados, si están peleados entre sí, si no armonizan entre sí, siempre se van a sentir mal. Y entonces la vida espiritual implica que empiezas a entrar en armonía contigo mismo al principio, para que pudieras entrar en armonía con lo que te rodea y después que entres en armonía con el universo. Pero es difícil que un hombre se conecte entre sí. Y entonces tiene su mente en un lado, su pensamiento acá en el otro lado, aquí anda abajo. Su conciencia la tiene acá atrás, ¿no? Su espíritu anda por allá volando. Su cuerpo está necesitando cosas totalmente diferentes. Y entonces está desarticulado, hagan de cuenta que es la filosáutica. Pinche brazo por un lado, por otro, la cabeza, la chingada. Y un hombre cuando está resquebrajado no puede tener vida espiritual, aunque venga el programa de la espiritualidad, aunque estén Alcohólicos Anónimos. Si está desmadrado, ¿cómo puede entrar en este proceso? Y tiene que empezar a armonizar con él mismo, pero no sabe de dónde le llega todo el desmadre que trae. Y Alcohólicos Anónimos te va dando una serie de pautas que te van a hacer que a través de la práctica del programa tú vayas entendiendo qué cosa es la integración de un ser humano, qué es el crecimiento y cuál es el fortalecimiento espiritual. Bueno, aquí nos hemos dado a la tarea de repente de preguntar, bueno, ¿y qué es la espiritualidad? ¿Qué es eso? Y seguro está esa pregunta siempre en el grupo, ¿qué es la espiritualidad? Y yo me voy aquí con lo que me dice Enrique Álvarez. Dice Enrique Álvarez, o platica él, que andaban dos pececillos en el océano. Andaban ahí. Y de repente llegó otro pez más grande y les preguntó a los peces chiquitos, oye, ¿qué cosa es el agua? Y se quedaron viendo. Y se pregunta uno a otro de los pescados.
Oye, ¿qué es el agua? Pues sepa la chingada. ¿Y tú? Yo no sé tampoco. Hemos vivido toda la vida desde el momento en que entramos a Alcohólicos Anónimos en la vida espiritual y no sabemos qué es la vida espiritual. Qué triste. Qué triste es de verdad no saber qué cosa es eso. Pero nada más vamos a hacer un recuento esa noche, ese día que yo les platico de la vida, de tu primera noche aquí en Alcohólicos Anónimos. Y llegas y te sientas y se sube cualquiera de los compañeros y te dice: tú eres mi hermano, estoy en la mejor disposición de transmitir lo que tú quieras de hacer para que tú no vuelvas a beber, mi hermano. De verdad te lo digo porque yo soy un milagro y mira lo que ha pasado. Y se sube el otro y lo vuelve a hacer, y otro y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y aquel le comienza a trabajar el cerebro. En ese momento se está suscitando un milagro, cabrón. Hay alguien que quiere dar y del otro lado una persona que quiere recibir, y se da un puente de comunicación entre una parte y la otra y se hace clic y aparece Dios. Y tú dejas de beber. Al día siguiente eres otro ser humano. ¿Qué pasó? Sepa la chingada. ¿Qué te extrajeron? ¿Quién sabe? ¿Qué te trituraron? ¿Quién sabe? ¿Qué te lavaron el cerebro? ¿Quién sabe? Pero no volviste a beber. Yo soy de esa extraña o de ese extraño equipo del que una vez me pasaron el mensaje y no he vuelto a beber. Nunca volví a beber. Y bebía todo el día y toda la noche. Y nunca volví a beber. ¿Qué pasó conmigo? Que el milagro se realizó. Ezequiel tuvo un cambio de pensamiento. Dejó de beber. Al dejar de beber, pues vinieron cosas extraordinarias. Entre ellas, que ya no amanecía crudo, que no tenía dolores, que no tenía sufrimiento. Tenía un chorro de otras broncas, pero esa ya no la tenía. Ya no bebía. Y entonces se da ese cambio. Ese cambio que se da, esa reestructuración del ser humano es precisamente el inicio de la espiritualidad. Hubo alguien que en forma desinteresada te quiso dar algo y tú también en forma desinteresada lo recibiste, y sin querer el poder superior, como tú lo recibas, transformó tu mente, tu comportamiento, tu forma de vivir y tu futuro. Y ni siquiera te diste cuenta y no fuiste capaz de decir: gracias, Señor, por esta noche. No empezaste con el ego, puta, qué chingón soy, dejé de beber, cabrón. Y te las empiezas a adjudicar, como si tú hubieras sido el que hiciste todo esto. Y luego no te conformas con eso. Al día siguiente quieres pasar el mensaje a todos. Chavos, te voy a enseñar cómo se deja de beber. Ahí viene el otro. En lugar de reconocer qué había pasado. Y entonces comienza a pasar el tiempo y los viejos, cuando ya tenemos mucho tiempo, nos empezamos a hacer soberbios, presuntuosos, presumidos, sangrones y payasos. Y creemos que nosotros somos los inventores del hilo negro, que hemos hecho todo esto y que hasta los milagros los hacemos nosotros. Es que yo puse un grupo, ¿sí? Y ya porque pusiste el grupo ya se dio todo. Es que soy el jerarca. Pues aunque seas, cabrón, ¿quién es el que hace todo esto? Tú no eres más que yo, como yo, un instrumento de Dios que sirve pues para hacer muchas cosas. Y gracias a Dios que te puso en este camino, y entonces empiezas a cambiar y te dan ganas de ser otro ser humano. Llega en el momento en el que tú quieres servirle a tus semejantes, al que estás sirviendo, y no te obligó nadie, te sale desde el fondo de tu corazón el servicio, y entonces te transformas y te vas transformando. Y lo que era inútil, lo que era esa oquedad, lo que era esto, lo que acaba de leer ahorita el compañero, una vida inútil, una futileza, tu vida se convierte en el objetivo primordial de tu vida. Y Alcohólicos Anónimos toma carta de naturalidad y se hace lo más importante para ti. Fíjense, compañeros, que a mí me tocó todo el tiempo eso.
todo el tiempo. Yo no sé por qué Dios me metió en este asunto, pero ahora ya no lo hago de jamón, porque tantas cosas que han pasado. Y entonces me dejo llevar, ya voy en el camino. No sé hasta dónde vamos a llegar. Este fin de semana nos fuimos a nuestro retiro espiritual. El jueves, el viernes, el sábado y el domingo. No dormíamos. Hicimos oración nocturna. Te estás 2 horas hincado, sin moverte. Estás esperando que algo pase, pero algo está pasando. Te estás transformando, te estás limpiando, estás expulsando todas las cosas, todos los conflictos se empiezan a desvanecer y te empiezas a quedar nítido, blanco, transparente. No sufres, no te duele, no te acuerdas, no mames. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una disposición, porque aplicas el séptimo paso, dice, y que se acabó. El séptimo paso es lo que dice, ¿eh? Bueno, no dice cabrón, pero sí dice ínquese. Y se dice ínquese. Y nadie se hinca. Pues, ¿por qué me voy a hincar? ¿Qué voy a ganar con eso? Pues no me lo van a creer, compañeros. El 11º paso dice también una partecita de estas. Dice que en lo que se refiere a la oración y a la meditación, existen tantos centros de investigación como bibliotecas existen en el mundo. Nomás para darles un dato, se publican 6,000 libros al día en el mundo. ¿Yo cuántos leo? Bueno, con trabajos leo. Ahí, este cachito. Pues ¿cómo voy a saber, cabrón? Y entonces empiezas a investigar en ese mundo de la oración y de la meditación, y investigando en ese mundo me encontré una palabrita que se llama Safú. Y dije, Safú, ¿qué quiere decir Safú? Y esa ahí va también para todos, para que le vayan entendiendo cómo estaba el asunto. Y empiezo a ver qué era Safú. Safú es una silla en donde se sientan los japoneses para comer. Y esa silla la utilizan algunas otras personas para hacer meditación. Tiene una pequeña inclinación. Pues yo hice una, ahí como pude. Corté la madera, hice mi Safú y comencé a hacer oración por mi cuenta. Nadie me enseñó, yo lo fui haciendo. Y ya me puse mi Safú, me senté y primero aguanté 5 minutos, luego 10, luego 15, luego 20, y seguí haciendo oración. Yo ya aguanto 2 horas, estando hincado. Hasta yo me sorprendo, cabrón, ¿cómo es posible que yo pueda contactar con el dolor 2 horas, cabrón? Pues sí, pero es mi necesidad. Es mi necesidad, no es la necesidad de nadie, es lo que yo tengo que hacer para sentirme bien. Y empiezo a estar en contacto con el poder superior, como cada quien lo conciba. Y a pesar de mis dolores, porque dicen que la piedra angular del crecimiento espiritual es el sufrimiento, es el dolor, cabrón. Pero si no me gusta el dolor, porque al alcohólico lo único que le gusta es el hedonismo, es el placer por el placer, el gusto por el gusto, pues nunca va a llegar a crecer espiritualmente. Y una persona que no crece espiritualmente es porque es un inmaduro emocional. Y los inmaduros emocionales no van a crecer si se siguen encabronando uno contra el otro. No crean que son maduros espirituales, son unos inmaduros emocionales. No lo digo por las juntas, no lo estoy diciendo ni nada por eso. Pero no nos podemos encabronar por eso. Porque un enojo rompe todo, acaba con la unidad. Y eso es precisamente de lo que hoy me toca platicar. Todavía le di una vueltezota para poder entrarle al tema, cabrón. Pero era necesario. Hoy me toca hablar de los resentimientos. Pero yo quiero decirles que el resentimiento como tal no es un defecto de carácter, no está considerado dentro de los 5 pecados capitales o los 7 pecados que contiene la literatura. No es la ira, no es la gula, no es la lujuria, no es el orgullo, no es la pereza, no es la envidia, no es la avaricia.
No es eso. El resentimiento es superior a todos los defectos de carácter. Altamente superior. Es decir, los opaca. ¿Qué es entonces el resentimiento? El resentimiento es una pasión. Una pasión es una emoción, pero extremadamente grande, y que no sabes de dónde se generó tu resentimiento. Es algo que no es personal, ni también propiciado por las personas, no lo es. Tú te puedes resentir con el grupo y no son personas. Tú te puedes resentir con la ciudad y no son personas. Te puedes resentir con México y no son personas. Te puedes resentir con la situación económica y no son personas. Te puedes resentir con tu familia, con tu padre, con tu madre, con todo el mundo, y no te provocaron eso. Tu resentimiento ahí va a estar. En la escuela, ni se diga. Cuando eres un adolescente y estás en la escuela y otro es más aplicado que tú, te resientes con el aplicado porque tú eres burro. Te resientes con el que es guapo y tú estás feo, cabrón. Ahora, pues, digo, estamos hablando de... Pero también igual, el guapo también se resiente porque es antipático. ¿No? Porque se crea el muy, el cabrón, y se crea acá el 3-2 y no, nadie le hace nada. Y también ese se resiente. Y todos nos resentimos, y todos traemos los resentimientos y no somos capaces de soltarlos. Oye, ¿qué tienes? Pues no sé. O al revés, llegas, no tengo nada, no, mira, mira cómo estoy. Pues díselo a tu cara, cabrón, porque tú demuestras una cosa totalmente diferente. El resentido es resentido toda su vida, cabrón. Y el resentido va a repercutir en todas partes. Va a ser un verdadero problema en la unidad. Un cabrón resentido le parte la madre a la unidad. Que eso es lo que nos ha pasado en Alcohólicos Anónimos, puros resentidos, todos resentidos, y este con el otro, y el otro con el otro, y todos resentidos unos contra otros, y ese es el resentimiento, y el resentimiento ha destruido y va a destruirnos a todos, pero queremos seguir cultivando el resentimiento, como si el resentimiento fuera una gran posición. Como si el resentimiento diera construcción. El resentimiento sirve precisamente para poder estriar esta columna. Cuando esta columna se parte, es que está resentida y luego se cae. Si este tirón se resiente, se parte y se desprende. Todo lo que está resentido se lo carga la chicharra. Se lo lleva a su chingada. La neta. Entonces, ¿por qué cultivar tanto tiempo el resentimiento? Y lo peor del caso que les voy a decir, esto es por eso que quiero tanto a Pepo Campo, porque él me dijo, hasta que cumplas 30 años le vas a entender a esto. Y yo ya tengo más de 30 años y sigo teniendo resentimiento. Sigo teniendo resentimiento. Pero ahora ya los descubrí y ahora sí sé de dónde me provienen y ya sé qué efectos me causan. Pero los resentimientos no los he podido trascender. Lo que ha pasado con el resentimiento es que lo recuerdo sin dolor y sin efecto. Y esto no quiere decir que me haya aliviado. Yo sigo estando resentido con mucha gente, con muchas personas y con muchas situaciones. Me lo quieran creer o no. Yo, por ejemplo, no creo en la democracia. Yo no creo en eso. Diránme lo que me digan, pero yo no creo en esas mamadas de lo que está pasando ahorita, que los partidos políticos. Yo no creo eso. Porque no creo en que tú le pongas un tachecito a un logotipo. Y en ese tachecito renuncies a tu vida, a tus derechos, a tu forma de ser, a tu forma de pensar, y se lo transmitas al otro por el que tú le diste el tachecito. Y el otro sí te chinga, te roba, te miente, te manda a chingar a tu madre, te hace todo. Y tú no puedes decir nada, estoy fuera de la jugada. Por eso yo no creo en eso. No creo en esas madres.
Si el que quiera votar, pues que vote, y el que no, pues pero yo no voy. Y estas cuestiones que a mí me han perjudicado tanto, de verdad a veces siento muchísimo coraje cuando estoy viendo la televisión y salen esas marolas. Le cambia al pinche canal, cabrón. Prefiero ver las caricaturas, que también son mentiras, pero son caricaturas. Y entonces ya es de otra manera la vida, cabrón. Y ya me la hago muy, muy suavecita. ¿Qué pasa pues entonces con esto? Las emociones cuando llegan, todo lo percibimos a través de nuestros sensores. Tenemos unos sensores receptivos todos nosotros, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Percibimos todo, y otras las percibimos a través de nuestra imaginación. Yo creo, yo me imagino, yo vi, yo pienso, y en esas también percibes otras. Como el alcohólico tiene estas características, y unas a las que yo llegué es precisamente eso. Yo soy una persona hipersensible. ¿Qué quiere decir una persona hipersensible? Que soy una persona que siente más que los demás, que piensa más que los demás, que oye más que los demás, que oye y que ve más que los demás, que huele más que los demás, que sufre más que los demás. Pero con estas características también chinga más que los demás. Entonces una persona hipersensible es un verdadero peligro, cabrón. Y el alcohólico es una de sus características que tiene, ser hipersensible. Pero la hipersensibilidad no es mala. El problema es que la hipersensibilidad se la dan a un alcohólico. Y estas no las sabe utilizar. Es una herramienta extraordinaria. Por ejemplo, Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina en donde está el Papa, era una persona hipersensible. Si no, no hubiera podido hacer lo que hizo. Y se pasó varios años acostado, en forma horizontal, pintando la Capilla Sixtina. Y hizo cosas maravillosas y concibió a Dios de acuerdo a su pensamiento, que de ahí se deriven muchas de las cuestiones que nosotros tenemos, las imágenes, porque él sí las concibió y las hizo y las pintó. En ese momento no había fotografías, nada más su imaginación. Este hombre hipersensible lo hizo para bien, pero ¿qué creen? Era un neurótico resentido. Por eso hizo cosas tan extraordinarias. Pero ahí va la contra de un hipersensible resentido. Hitler era un resentido. Tenía una pinche sensibilidad encabronada para la organización, para la motivación, pero era un hombre resentido, cabrón. ¿Con quién estaba resentido? Pues con los judíos. Porque cuando estaba chavalo, los judíos le chingaron su lana. No era igual de potente que ellos. Se chingaron a su familia y entonces acumuló una gran cantidad de resentimiento. ¿Y eso qué dio por resultado? Que no le bastaron 6 millones de judíos que les partió la suya. Los mató a todos. Pinche holocausto, cabrón, de un loco. Pero así que cualquiera que yo les ponga de los ejemplos, un resentido es muy peligroso con poder. Es sumamente peligroso con poder. Y aquí desgraciadamente a nosotros nos pasa eso. Te meten a un lugar en donde tú puedes hacer muchas cosas positivas y las haces negativas. Y entonces fracturas, rompes, partes. Y el resentimiento es el que empieza a resurgir en todo esto. Cuando te llega la emoción, atrasito de la emoción, compañeros, hay algo, hay un defecto de carácter. Y cuando te llega la emoción, ese defecto de carácter está trabajando. Te llega por lujuria, te llega por envidia, te llega por pereza, te llega porque envidias, por eso te llega. Porque eres avaricioso, y te lastima, y eso te crea un resentimiento. Y el resentimiento les decía que es superior, supera la ira y supera la envidia. Y entonces
andas todo el tiempo resentido con el que sea. Este porque tiene coche, y el otro porque tiene casa, y el otro porque tiene un ascenso, y el otro porque tiene dinero, y con todo el mundo respeto, porque tú no tienes nada. Y qué feo. Ya dejaste de chupar, ya no chupas, ese ya no es el problema. El problema es que no has dejado de sufrir, y te vas a pasar muchos años sufriendo. Y hagas lo que hagas, vas a seguir sufriendo, porque nadie te enseña cómo resolver esta problemática. ¿De qué sirvió que leyéramos este cachito del libro donde dice, un veterano te va a regalar un conjunto, un grupo, un equipo de herramientas espirituales para que te liberes? Pero si algo quiere en verdad el novato, el nuevo, es que el viejo no se meta en su vida. Pinche viejo metiche. Y entonces hasta hace lo imposible para correrlo. Este güey lo voy a correr del grupo porque es nocivo para mi hijo. Pinche viejo culero. Te lo echa para afuera. Dijo, no crean que estoy hablando de dientes para afuera, ya me han corrido de muchos grupos. Llama la chica. Pero cuando el viejo se aferra, se vuelve dictador. No es el viejo estadista. Y le vale madre también. Y comienza la guerra. Uno y el otro. ¿Y quién tiene la razón? Otra vez los buenos y los malos. ¿Quién es el diablo? Y entonces es un cuento de nunca acabar. Viene la otra, yo llego a este momento que hoy me toca compartir con ustedes y somos incompatibles, porque uno habla de la espiritualidad y otro no quiere que hablemos de la espiritualidad. Uno habla de las herramientas espirituales y el otro no quiere. Él dice, ábrete en canal, cabrón, háblame de ti, dímela. Madre, pues, ¿qué es lo que quieres entonces? Y esta situación, quiero enfatizarla. Atrás de esa emoción, el defecto de carácter, pero atrás del defecto de carácter, un sentimiento de culpa terrible, terrible. Y entonces todo el tiempo traes un sentimiento de culpa porque lo hiciste. Y ahí lo traes. Y atrás del sentimiento de culpa viene la falta de poder, y la falta de poder da como resultado la ingobernabilidad, y la ingobernabilidad te da infelicidad y falta de paz, y al final te das cuenta que no puedes, le hagas como le hagas, no puedes. Entonces el programa, yo digo, dentro de mi teoría, es 20% de teoría y 80% de práctica. Tienes que practicar el programa, porque si no, el programa no te da resultados. Es decir, el programa no te va a dar resultados a través de la palabra. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comenzar a trabajar en el programa. Lo primero que yo me di cuenta, por eso les digo que hace poquitito que me di cuenta de que mi verdadero problema no es la falta de conocimiento, ¿sí? No es la falta de venir a los grupos. Mi verdadero problema está en que sigo resentido. Estoy resentido. Y como estoy resentido, pues no me encuentro. Y tengo que hacer muchas cosas, entre ellas lo que acabo de hacer ahorita. 3 días a un retiro espiritual para poder llegar bien. No para ver qué hago con los demás, sino qué hago conmigo mismo, qué hago con Ezequiel. Sigo teniendo problemas de mi papá muy fuertes. Mi papá era violento y cada vez que lo recordaba con mucho dolor, con mucha tristeza, decía yo, ¿por qué, papá, si yo nunca te hice nada? Nunca te hice nada. Acababa de ver un poema de un escritor que hablaba cuando decía, mamá, te vengo a decir adiós. En este momento me voy. Tú estás entrando al quirófano y yo tengo de nacido, y ahí decía, 2 meses y 20 días.
está introduciéndose un extractor en tu cuerpo y el aire ya me arrancó una pierna. Mamá, todavía tengo otra pierna y mis 2 brazos y mi cabeza, pero por eso te quiero decir adiós. Pero ya ahí viene la máquina que está jalando y ya me arrancó la otra pierna. Y ahora avanza y ya me está arrancando mi cuerpo. Todo mi tronco lo está jalando. Ya me arrancó la mano. Y ya me arrancó la otra mano, mamá. Me voy a despedir de ti. Pero como mi cabeza está grande, no cabe por esa máquina. Y ya metieron unas pinzas. Y ahora me están triturando el cerebro, cabrón. ¡Pau! Me están matando. ¡Chingas, mamá! Mamá, adiós. Cuando yo estaba leyendo este poema, yo lloraba. Yo estaba llorando, porque yo muchas veces había hecho esto. Yo muchas veces le partí la madre a Dios. Y en una forma inconsciente, porque pensaba que así se resolvía la vida, porque era incapaz de respetar a un ser amado, a un ser vivo. Porque me importaba más el prejuicio social y lo que dijera mi padre, mi madre o la comunidad o mi propia esposa, que en ese tiempo ya también estaba yo casado. Y me valía mal. Pinche estado de inconsciencia que yo les decía. ¿Cómo se puede armar la espiritualidad si el cerebro lo tienes en otro lado? ¿Cómo puedes tú en un momento dado decir esto va a caminar y el resentimiento ahí se queda? ¿Cuántas veces hubo que hacer eso? Y como ya le había encontrado yo el caminito, era fácil hacerlo. ¿Cuántas veces tuve que tener una serie de situaciones de ese en el cuarto paso? ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual? ¿Cuándo, cómo y dónde este instinto se te descoyuntó, carajo? Y cuando eso sucedió y comencé a hacer mi escritura, tenía que reconocer corazón adentro lo que estaba pasando. Adentro de ti había algo que nunca quería sacar. Dicen algunas de esas, ¿qué cosa o cuál pregunta te vas a llevar hasta el final? Te la vas a llevar a la tumba. Y empiezas entonces a escribir. Y en esas que me iba a llevar a la tumba, estaba precisamente que yo mi primera experiencia que tenía era homosexual. Y eso yo no lo quería decir. Y la homosexualidad se dio de una forma muy sencilla. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentía tan mal y a quién se lo tenía que decir? Al padrino. Y reconocerlo para poder desocupar esa parte que estaba enlodada dentro de mi recipiente espiritual. Y tenía que sacarla y tenía que expulsarla, ¿no? Y las herramientas espirituales allí estaban, pero yo no sabía que era importantísimo reconocerla ante otro ser humano. La naturaleza exacta de mis faltas. Pero cuando se lo dije al padrino, él me dijo, ¿y tú eres homosexual? Me encantan las mujeres, cabrón. Me encanta el desorden, cabrón. ¿Y entonces por qué traes eso clavado? Porque nunca lo había querido decir. Y fíjense, ahora lo reconozco ante todos ustedes. Esto si no es quinto paso, ¿qué cosa es, cabrón? Ante Dios, ante ustedes y ante a mí mismo, la naturaleza de mis faltas. En el año del 85, yo tuve un problema muy fuerte y fumé mucho y ya fumaba 3 cajetillas diarias y entonces me puse pero nerviosísimo, a punto de reventar. Y yo había ido por varias partes del mundo y había juntado muchos encendedores y ceniceros y platitos, todo relacionado con el cigarro porque me encantaba fumar. Ese día, no sé por qué razón, por eso les digo que el poder superior opera a ti en el momento que menos esperes, y llegó esa luz. Y empecé a agarrar todos los que eran cigarros allí, en el closet, en el refrigerador, en mi saco, en donde quiera, y los eché en una bolsa, y ahí eché los encendedores, y eché los platos, y eché los ceniceros, y todo, cabrón. Y me fui al trabajo. Y el que estaba en la puerta, yo le pregunté, señor, ¿usted fuma?
Y me dijo el Dios, sí, sí. ¿Le gustan los cigarros? Sí, pues le regalo esto. Y ya lo iba a agarrar, pero antes de que lo agarre, quiero que me deje hacer un quinto paso. ¿Usted sabe de eso? No, yo no sé, mi madre. ¿Pero puedo hacer un quinto paso con usted? Sí, claro, hágalo. Digo, mire, señor, ahí va mi quinto paso. Reconozco ante usted, ante Dios y ante mí mismo, que me he destruido durante tantos años porque he fumado mucho tiempo y me he partido la madre yo solo, cabrón. Hoy, en este momento, ante usted, ante Dios y ante mí mismo, quiero decirle que no voy a volver a fumar nunca. Puta, para entonces yo estaba llorando porque estaba renunciando a algo que me gustaba muchísimo. Le di los cigarros y lo vi por el espejo porque me arranqué mi coche, ya que él estaba. Tenía una pinche sonrisa a toda madre. Yo me había descargado, yo le había dejado a él mi bronca, se la regalé, cabrón, para que te partas la madre. En ese momento, nunca más he vuelto a fumar. Y sin embargo, no fumo y me han operado 4 veces del corazón. Y no fumo, y no tomo, hace casi 40 años. Y estoy muy enfermo. Eso es lo que gané. Eso es lo que yo gané en mi vida ingobernable. Díganme si me dan ganas de hacerlo. A mí cuando me preguntan o me dicen algo del alcohol o del cigarro, digo, si tú hubieras pasado por lo que yo he pasado, nunca me dirías, fúmate un cigarro o tómate una copa. Nunca. Y esto es lo que yo he ganado. Pero lo que no me he podido quitar es eso que yo les decía, el resentimiento. Tengo resentimiento incluso contra mí mismo por haber sido como fui. Porque gracias a como fui, tengo que pagar el precio ahora. Porque fui necio, porque fui tosuño. Yo he visto a mis compañeros, como en el caso de Bill W, que le dijeron ya no fumes. Y de todas maneras andaba ganando su carrito de oxígeno porque ya no podía respirar. Y la tuvieron que llevar al final de su vida a Miami para que bajara el nivel y pudiera vivir a nivel del mar. Y ya nomás pudo vivir un solo día. Un solo día, al día siguiente murió. Y entonces yo decía, ¿por qué llegas a este momento una persona como él, creadora de un programa tan fregón como el de nosotros, no alcanzas a entender qué te está pasando, qué te pasa? Y no es más que eso. Es una seria lesión que traes en el alma. Y ahí va lo peor del caso. Es que un resentido es un débil emocional. Un resentido es un débil como amigo. Un resentido es un débil como pareja en el matrimonio. Un resentido es débil sexualmente. El resentimiento te pega por todos lados. Y te pega porque te pega. Fíjense que cuando yo estaba chavalo, yo pertenezco a ese grupo del pizarrín chiquito, ya sabes. No, pero es mi grupo, yo sé que no es el de ustedes. Y entonces, yo era de ese grupo. Y cuando hacíamos cosillas ahí, yo veía que los otros tenían más grande y más chiquito. Y eso empezó a llenarme de complejo. Y a tener complejo. Y entonces empecé a tener de eso. Y yo decía, no, los tengo que... Hay algunos que los ha afectado tanto que se ponen una prótesis. Y entonces un Rolls Royce ahí traen. Se les hace grande, grueso, como quiera. Nada más que con una pequeña diferencia. ¿Cuál es? No hay sensación, no hay amor, no hay espiritualidad, no hay nada, nomás hay tamaño. Qué tremendo es todo esto. Y bueno, yo creo que vale la pena, por último, platicar precisamente en cómo está la solución o cuál es la solución a el problema del resentimiento. Lo primero es detectar en dónde se encuentra el problema.
que no sabemos en dónde se encuentra realmente, porque está tremendamente oculto en el subconsciente. Y no te das cuenta cuál es tu verdadero problema. Y entonces reaccionas a través de tu estado de ánimo. Y no sabes por qué, y eres bronco, pero bronco en serio, de todo lo haces de jamón. Yo me acuerdo cuando estaba comenzando en Alcohólicos Anónimos, que al padrino le quería dar en la madre. No, este güey sí le parto su madre, ¿qué se está creyendo, pinche padrino? Pero el padrino ya sabía que yo era un alcohólico en proceso de recuperación y no me hacía caso. No, ni me pelaba. Pinche loco. Y yo, trabado con el padrino. Hasta que empiezas a entender y alguien, el padrino que tenía me decía, ¿y por qué estás así? Es que ahí está ese hijo de la chingada que me cae de gordo. ¿Y por qué lo cargas? Le digo, ¿y cómo se le hace, padrino? Pues re fácil. ¿Cómo? Pues mira, hazte cuenta que ahí viene el tren, ¿no? Ves un trenesotre, como el metro, es bien hecho la madre. Si te quedas en la vía del tren, ¿qué pasa? Pues te parte la madre el tren. Pero ¿qué tal si te bajas de la vía, te haces un ladito y dejas que pase el tren y te vuelves a subir a la vía? Es todo lo que tengo que hacer, sí, así de fácil. Hazte un ladito. Y comencé a practicar cosas insignificantes que me enseñaron los padrinos y me empecé a quitar las broncas. Me hice a un lado. Así fue con mi papá, con mi hermano, con todos los demás. Hasta que llegó el momento de tomar una determinación, que con eso quiero terminar. Corriendo yo, porque hacía mucho ejercicio, me dio un infarto. Perdí el 50% del corazón. Urgentemente al hospital, a cardiología acá. Cuando llegué a cardiología, pues, me hicieron las primeras operaciones. El primero fue cateterismo, destapar. Después me pusieron stents para abrir las arterias. No sirvió. Me hicieron una primera operación a corazón abierto. Me sacaron el corazón, no funcionó. Me hicieron una cuarta operación, volverme a conectar todo. Y se reventó mi corazón. Y cuando se reventó el corazón, se necesitaban 50 donadores para que yo me repusiera. Pero yo no tenía esos donadores en mi casa. Y les hablaron a ustedes, a los alcohólicos. Ezequiel se está muriendo, necesita donadores de sangre. Y fueron más de 100 alcohólicos allá al hospital. Y ahí estaban. Y todos cediendo sangre, y ya saben, uno siempre presumido, diciendo, pues hoy hay sangre para mí y para todo el hospital. Pero estás acá todo jodido. Yo oía las oraciones de mis compañeros cuando hicieron una gran cadena para hacer oración, porque yo ya estaba muerto. Yo los oí y estaba como a 100 metros y no se oye nada dentro del quirófano. Total. Ese día yo me salvé. 15 días inconsciente, y cuando desperté, ya desperté, eso quiere decir pues, que estaba vivo, que estaba bien. Y comencé a estar bien. Y comencé a estar en esto, y por eso cada vez que a mí me dicen, ve a participar Ezequiel al grupo, yo con mucho gusto voy con ustedes. Pero cuando llego empiezo a decirles gracias a todos ustedes. Gracias primero por estos momentos tan extraordinarios que me brindan de su atención. Gracias, en verdad, por haberme dejado entrar al programa de Alcohólicos Anónimos. Gracias por el apoyo que ha recibido y gracias por la vida. Así que yo estoy sumamente agradecido con ustedes, y cuando tenga que participar en lo que tenga que participar, siempre estaré en la mejor disposición, porque nunca voy a tener con qué pagarles lo que ustedes hicieron. Pero una cosa sí voy a presumir, y la presumo. Yo soy el único alcohólico que sé qué tipo de sangre tengo. Yo tengo sangre AA, positivo. Gracias, muchas gracias.